Buenos días o buenas tardes. Soy Carlos de la Cruz, doctor en psicología, sexólogo y mi intención es hacer la comunicación sexología. Qué bonito nombre tienes. En esta ocasión, lo que yo querría trasladaros, o mejor dicho, compartir, ya que estamos entre profesionales, son algunas reflexiones. Yo llevo años en la sexología y tengo la sensación de que ya estoy en retirada. Es decir, pertenezco a una generación que trabajó en su momento y que yo creo que ya, bueno, pues de alguna manera o nos estamos yendo o nos tenemos que ir para dejar espacio a la nueva. Lo cual a mí no me parece ni bien ni mal, sino sencillamente es evolutivo. Y como uno, y por temas personales, está en esta fase de hacer balances, sí me parecía, bueno, o tengo el interés de compartir lo que yo considero que son tareas pendientes que mi generación, o por lo menos yo al menos, creo que no hemos logrado, y que animaros a quienes estáis de nuevas, con todo ese entusiasmo, pues las hagáis y las mejoréis y lo que consideréis. Primero quiero hacerlo desde una visión optimista, porque es verdad que hay veces que los profesionales de la sexología, yo no sé si tenemos una cierta tendencia al pesimismo de que todo está mal, todo se puede hacer de otra manera, no nos reconocen, no hay educación. Bueno, estamos un poquito instalados en la queja. Cuidadito que estos foros, como los congresos, son comunes en los que a veces compartimos demasiadas quejas y hay que salir optimistas. Y yo, que ya os digo, desde los 80 está uno por ahí dando vueltas, yo tengo la sensación de que estamos mejor que estábamos. Hay más sexología en la universidad, hay más legislación que mira la sexualidad, ya hay menos sexualidades olvidadas, por ejemplo, las personas con discapacidad o también algunas minorías eróticas claramente ya están encima del tapete. Los medios de comunicación yo creo que lo abordan de una mejor manera. En fin, yo creo que teniendo tareas, para eso es esta reflexión, estamos, o quiero trasladar, mejor que estábamos. Y además, insisto, para quienes empezáis, empezar con ese optimismo de que estamos en un lugar donde se van consiguiendo logros, pues yo creo que os tendría que animar. Van a ser cinco reflexiones, podrían ser más, nos quedamos en 5. Claro, la primera, que puede parecer estúpida, pero a mí no me acaba de quedar claro si los y las profesionales de la sexología tenemos una definición consensuada sobre qué es lo que es la sexología. Y no solo una definición de Wikipedia, sino cuáles son los ámbitos de actuación y cómo encajan las distintas corrientes. Es verdad que no todos los que estamos en la sexología a veces manejamos el mismo marco, pero tenemos esa definición, porque fijaros que yo creo que estamos más de acuerdo en lo que no es, esa famosa frase que se ha repetido hasta la saciedad, de sexología no es follología, pero no sé si estamos de acuerdo en positivo. Vale, sabemos lo que no es. No es follología, no son coitos, no son genitales, no es prohibir, no es obligar. No. ¿Cuál es la definición? Porque fijaros, o yo cuando he tenido que escribir o cosas por el estilo, y la propia FLASES y la FES y muchas entidades, acabamos recurriendo a la Organización Mundial de la Salud. Y la Organización Mundial de la Salud no es la sexología. Y acabamos metiéndonos en salud sexual. ¿Queremos meternos en salud sexual o queremos defender la sexología? Bueno, pues ahí hay todo un debate. Acepto que no es fácil resolverlo. Ni siquiera yo me atrevería a, si ahora me preguntarais, venga, listo, dinos tú. Tampoco sé si lo tengo claro. Pero sí que creo que para que avancemos como ciencia y como cuerpo y como grupo, tenemos que tener una definición donde las distintas corrientes de los ámbitos sexológicos sintamos que esa definición nos ampara. Y luego cada uno, como en psicología, como en otras ciencias, hay una definición común y luego hay corrientes. Por ahí. Yo creo, a lo mejor habrá que, probablemente, quien tenga otra sensación, yo creo que no lo hemos dejado resuelto. Y luego otra cosa que tiene que ver con hacernos entender, que tiene que ver un poco con esto que también os lo decía, es decir,
Nos quejamos, o yo por lo menos me quejo, cuando te llaman de un medio de comunicación para hablar de la impotencia o las disfunciones o los abusos. Es decir, siempre de algo malo o de algo que tiene que ver con genitales. Y siempre estamos tratando de reclamar que somos más que todo eso. Que somos más que todo eso. Pero yo no sé si hemos conseguido hacernos entender. Porque es verdad que las administraciones, los medios de comunicación, a veces los centros educativos, nos hablan desde su propia idea de la sexualidad, que es muy reduccionista. Pero luego llegamos nosotros y hacemos lo que podemos, escribiendo en las sesiones, etcétera. Pero hemos hecho pedagogía o hemos hecho el esfuerzo de hacer pedagogía con las administraciones, con los directores de los centros, con los medios de comunicación, para hacerles ver que de esto que estamos hablando tiene que ver con más cosas. Y yo creo que ese esfuerzo de pedagogía que lo hacemos, es decir, cuando estamos en el aula y un chico o una chica nos dice, es que lo sexual es esto, hacemos pedagogía para que entienda que son más cosas. Cuando estamos en terapia y viene alguien y viene obsesionado con el coito, hacemos pedagogía para que entienda que son más cosas. Ese esfuerzo de pedagogía le hemos trasladado, insisto, a las administraciones o a los medios de comunicación, o aceptamos que nos llamen por lo que quieran llamar y luego nosotros nos apañamos. Yo creo que tenemos que hacernos entender. Y yo creo que no lo hemos logrado. Es verdad que las administraciones la gente se mueve, con lo cual cuando tenemos a uno convencido lo han cambiado, pero a veces caemos en la trampa que os ponía ahí en esa frase de creo que estamos prestando más atención a quien se porta mal que a quien se porta bien. Y sabéis que en educación sexual eso no va. En educación sexual hay que atender al grupo. Siempre al grupo. Y de luego no caer en la trampa de atender más a quien no tiene los deberes hechos que a quien sí los va, a quien los va teniendo. Y es un poco lo de la trampa está también de atender más lo urgente que lo importante, lo que se quiere saber que lo que se necesita saber. Yo luego en otra comunicación que hablo de discapacidad digo, también es una trampa común. Es decir, hablar de lo que te preguntan. Si hablas de lo que te preguntan, a veces no hablas de lo que la gente necesita saber. Y esto lo aplico al aula, pero insisto, ahora no estoy pensando en el aula. Estoy pensando a veces en la gente que nos llama. La gente que nos llama, que son los que luego llamarán a otros, a otras. Si vamos haciendo pedagogía, pues a lo mejor ahí también hay que educar. Por ejemplo, aquí en España está lo del PIN parental, de si los padres o las madres pueden negarse a que sus hijos o hijas reciban educación sexual. Y para mí no hay debate. Si nos hiciéramos entender, porque lo que nosotros hacemos es educar, no es adoctrinar. Evidentemente yo puedo entender que un padre o una madre se queje de que vaya a entrar en el aula alguien que les quiera convencer a sus hijos o hijas de algo. Yo nunca he ido a convencer a nadie de nada. Vamos a educar y eso significa que vamos a que la gente aprenda a tomar decisiones y por eso somos compatibles con las distintas creencias, con los distintos valores, etcétera, etcétera, porque nuestro ámbito es informar, quitar mitos, pero las decisiones siempre va a ser competencia de la propia persona. Pero tenemos que hacer pedagogía. Tenemos que hacer pedagogía y hacernos entender de qué hablamos cuando hablamos de sexualidad y qué hablamos cuando hablamos de educar. Yo no lo he conseguido, creo que parte de mi generación tampoco, a quienes venís por detrás os toca. Y luego fijaros en esa parte que os decía de optimista, yo creo que hay más leyes que había. Y más leyes donde aparece la palabra sexualidad, educación afectivo-sexual, salud sexual, igualdad y cosas que yo creo que con las que deberíamos tener simpatía. No sé en otros países. Y aquí soy algo crítico porque tengo la sensación de que los profesionales de la sexología no sé si hemos sido capaces de que se nos escuche a la hora de hacer esas leyes. Y ha habido otros sectores como profesionales, como la enfermería, lo que tiene que ver con contracepción o con colectivos, que se han hecho escuchar. Y yo no sé si nosotros, y tampoco sé si como cuerpo profesional hubiéramos sido capaces, porque hay quien ha hablado, yo también he hablado, a mí me ha preguntado, pero como profesional de la sexología, haber articulado alguna propuesta razonable y razonada, que es como nos gusta decir, y asumir el riesgo de equivocarse y de estar en el escaparate,
y todo ese tipo de cosas. Fijaros. Luego una cosa que en España pasa mucho y es el tema de la educación sexual. Todos estamos de acuerdo en que hay que hacer educación sexual en todas las etapas evolutivas, que la educación sexual es algo que afecta además a toda la comunidad educativa, profesionales, familia, sociedad, etcétera. Y yo creo que además hay un relativo consenso en que eso es cierto. Pero aquí todavía no hemos conseguido darle la fórmula para garantizar que todos los chicos y chicas que cuando salen del sistema educativo obligatorio a los 16 años se hayan llevado un razonable capital de educación sexual. A veces se encarga el profesorado, a veces se encarga el personal sanitario, a veces profesional de la sexología, a veces un curso, a veces un otro. Es decir, que hay pizcas o hay intervenciones puntuales, algo más que puntuales, a veces se acompañan de unidades didácticas y de documentos, por supuesto que cada vez son mejores, pero no existe esa alternativa. Yo ahí sí que creo, y esto sí me duele, por decirlo de alguna manera en lo personal, no haber sido capaces de ofrecer una alternativa realista. Porque cuando en España hemos dicho, habría que hacer una asignatura, nunca va a haber una asignatura. O decimos que se encarguen los profesionales de la sexología en los centros educativos, las asignaturas, la verdad, maestros o los que han hecho el curso de actitud pedagógica. Con lo cual, nadie que venga ajeno a ese mundo va a entrar. Es como en el mundo sanitario. En el mundo sanitario, para atender en consulta, en atención primaria, o has hecho el PIR o no atiendes. Con lo cual, no basta con que seamos buenos, con que nos sepamos buenos, sino que tenemos que entrar por las puertas en las que se entra al sistema sanitario de salud o por las puertas que se entra al sistema educativo. Y si no, no vamos a entrar. Y si no, no vamos a entrar. Entonces, ¿qué alternativa ofrecemos? Para formarlo, para salir de la transversalidad que sabemos que no funciona. A mí se me ocurren ideas, en algún foro, hoy no lo voy a decir, se me ocurren ideas, pero sí que creo que tenemos que articular alguna idea que sea compatible con que los profesionales de la sexología tengan papel, que podemos tenerlo, con que el profesorado haga cosas en todas las etapas, con que la familia también haga cosas y hasta con que pediatría y atención primaria también haga cosas. Creo que se puede articular. Pero tenemos que hacerlo. Es verdad que esto choca con que son las lentejas. Y entonces aquí también estamos hablando de cómo se gana la vida cada cual. Nuestra alternativa no se puede reducir a que no me gusta que se llame educación afectivo-sexual. Tenemos que ser más ambiciosos. Y fijaros, y para ofrecer esa alternativa tenemos que demostrar eficacia. Y aquí yo creo que también una tarea pendiente es que yo creo que hemos hecho buena educación sexual, voy a ser optimista, buena educación sexual, pero a lo mejor no hemos sido capaces de mostrar números de que la educación sexual ofrece mejoras. Y hay que evaluar en función de objetivos. Y los objetivos no pueden ser tan grandes que no seamos capaces de evaluarlos, ni tan simples como que el grado de satisfacción. Y hay posibilidad de contenidos y de indicadores y de intención de conducta. Tenemos que ofrecer resultados para luego ofrecer propuestas, digamos, para vender propuestas. Bueno, yo creo que me entendéis. Y luego aquí hay otro enredo que yo, por lo que sé, no está resuelto en muchos países, pero ¿quiénes son los y las profesionales de la sexología? Es decir, sabemos que no basta con llamártelo, sabemos que no basta con un curso. ¿Qué cursos deberían valer? ¿Cuáles serían los requisitos de acceso a la formación en sexología? ¿O deberían ser los mismos para acceder a la educación, a la investigación, a la terapia, a la divulgación? ¿Qué requisitos de acceso deberían tener previos para acceder a la formación de posgrado? Yo voy a decir posgrado. ¿Y qué requisitos debería tener esta formación de posgrado? ¿Quién debería impartirla? ¿Cuáles deberían ser
los criterios mínimos del profesorado que le imparte o de la evaluación. Y aquí también esto lo tenemos sin resolver, pero la sociedad nos demanda rigor y creo que tenemos que dar ese rigor. Si queremos ir de la mano de la psicología, de la enfermería, de otras titulaciones, pues antes os decía, para acceder a las aulas hay requisitos, para acceder al servicio de salud hay requisitos, para acceder a la formación universitaria también deberíamos darle alguna vuelta a unos requisitos. Que no pasa nada por decir, bueno, y toda la gente que no los cumple hasta ahora, ya les habilitaremos de alguna manera, pero en algún momento alguien tendrá que hacer una raya. Yo he estado en foros donde hemos intentado, nunca hemos sido capaces. Es verdad que cada vez los requisitos de todas las formaciones que yo conozco en España cada vez son más altas, tanto para acceder como el propio profesorado, como en la forma de evaluar, como en la forma de exigir trabajos. No tiene nada que ver los 80 con los 2024, pero nada. Hemos mejorado, pero quizás todavía tengamos espacio para la mejora. Y luego, por ir acabando, pues trasladaros algunos mensajes. Yo creo que os decía que estáis en condiciones de hacer las cosas mejor porque sois mejores. La nueva generación, antes de empezar a formarse en sexología, ya sabe más cosas. Ya sabe más cosas de igualdad, del colectivo LGTBI, ya tiene absolutamente claro que la sexualidad de las personas con discapacidad existe, ya sabe que lo sexual no se reduce a los genitales, con lo cual tiene mucho aprendido. Los libros, los manuales de educación sexual que se están publicando son muchísimo mejores que los que había. Por lo tanto, insisto, no que tengáis requisitos de acceso, es que aunque haya requisitos de acceso, es que sabéis más que lo que sabía mi generación cuando empezaba a formarse con toda y absoluta seguridad. Entonces, si es verdad que sois mejores y es verdad que las formaciones son mejores, pues es verdad que vais a ser capaces no solo de hacer mejor educación sexual y mejor atención a las sexualidades, no olvidaros de casi nada, sino que también estas tareas pendientes, que a lo mejor son caprichos de vieja, ¿no? Bueno, cosas mías y tampoco son tan importantes, pero si las afrontáis, seguro que seréis capaces de resolverlas. Y luego, por acabar, trataba de transmitir cierto optimismo, en ese estamos mejor que estábamos, y acabar con ese mensaje optimista, pues no es que quiera que mi generación se apunte a los tantos, pero si estáis mejor que estábamos, si sois mejores, y si los libros ahora son mejores, y si las cosas están mejor, pues a lo mejor resulta que mi generación, además de dejar alguna tarea pendiente, igual sí que ha contribuido. Igual esas sesiones que no hemos evaluado o incluso esas intervenciones las que nos faltó hacer pedagogía o aunque hayamos estado sin definiciones serias para trasladar a los colectivos, pero igual algo hemos hecho bien y sí que hemos contribuido a que donde se estaba regular se pueda empezar a estar bien. Así que yo os animo a que emprendáis ese viaje a Ítaca y que encontréis caminos de viejos anhelos, llenos de aventuras, llenos de conocimiento y que tengáis un buen viaje dentro de la sexología. Sois mejores y nos vais a mejorar y eso va a ser una excelente noticia. Ser felices.